Por ser discriminatoria es muy fea la manía que tenemos los pereiranos de hablar de Pereira y Risaralda, como si Pereira fuera una cosa y Risaralda fuera la otra. Eso quiere decir de alguna manera que desconocemos una realidad que son los municipios. La bandera de Risaralda tiene 14 estrellas, una es la de Pereira y las otras 13 son los municipios, pero hay unos municipios que tienen una categoría muy diferente, como el caso de mismo Pereira, Dos Quebradas, La Virginia, inclusive La Virginia sí, poco, y sobre todo Santa Rosa de Cabal. Pero Santa Rosa de Cabal, Dos Quebradas y Pereira reúnen fácilmente el 80% de la población del departamento de Risaralda. Risaralda en el próximo censo debe estar ya superando el 1.000.000 de habitantes, por encima del 1.000.000 de habitantes, porque la población de Pereira y Dos Quebradas, inclusive la de Santa Rosa, ha crecido de manera, si se quiere, algo desproporcionada. Nos interesa mucho el mapa del departamento de Risaralda. Risaralda es uno de los municipios, de los departamentos más atractivos de Colombia por la ubicación geográfica que es estratégica en el contexto nacional, totalmente geoestratégica. Y hemos querido venir hoy hasta el despacho del Contralor General del Departamento de Risaralda, Giovanni Arias, quien tiene una larga experiencia en este tema, sobre todo, fundamentalmente, para que nos hable de los municipios. No podemos desinteresarnos, no podemos mantenerlos más al margen, no podemos ser discriminatorios con los municipios, que los hay muy importantes y con muchas ganas de salir adelante, pero requieren del apoyo de nosotros los que vivimos aquí en la capital del departamento. Después de esta pausa venimos con el doctor Giovanni Arias para que nos hable de ese informe que presentó a la Asamblea del Departamento, que es el nominador del cargo del Contralor General del Departamento, y nos hable del estado en que se encuentran fiscalmente y en otros aspectos los municipios del departamento de Risaralda. Es momento de mostrar tu talento en el 9º concurso de talentos musicales 2025. Categorías infantil, juvenil, adulto aficionado y adulto avanzado. Inscripciones abiertas hasta el 1 de agosto del 2025. Conoce más en www.confamiliar.com/cultura. Doctor Giovanni, muchas gracias por aceptar esta invitación de GQ Tu Canal. En este programa Puntos de Vista queremos hacer un periodismo de opinión y queremos la suya, su opinión sobre ese informe que usted presentó a la Asamblea del Departamento recientemente, pero enfocado en el tema de lo que yo he planteado en la presentación, que son los municipios más vulnerables, más alejados, más discriminados, si se quiere. Gracias. Primero, pues saludarte, darte nuevamente la bienvenida al despacho. Sí, nosotros estuvimos en la Asamblea rindiendo los informes de ley, ¿no? En ellos, ¿qué encontramos dentro de los 5 grandes? Que es el financiero, la deuda pública, el informe ambiental y lo correspondiente a las preguntas que hicieron los diputados a temas concretos como el comparendo ambiental, el tema de las estampillas y lo que tenía que ver básicamente con las obras de gran calado de infraestructura que tienen el departamento. Entonces, frente a los municipios, pues es importante decir que el departamento viene con un comportamiento, digamos, aceptable, pero con nivel de riesgo por varias razones. Nuestros municipios en su gran mayoría, como tú ya lo definiste en la introducción, a excepción de Santa Rosa, Dos Quebradas y Pereira, son de 6ª categoría, pero deben de cumplir las mismas obligaciones que cumplen todos los municipios. ¿Santa Rosa es qué categoría? Él subió a 5ª categoría. A 5ª. ¿Y Dos Quebradas? Dos Quebradas está en, creo que, 5ª categoría. También. Y ya Pereira, pues es categoría, digamos, especial. Entonces, uno lo que encuentra con ellos es que en el comportamiento financiero, pues digamos, casi todos los municipios tienen que cumplir su obligación en educación y en salud, y les quedan unos recursos que van de la mano en su primera vigencia a dar un comportamiento, digamos, de prestarle atención, porque no es mucho lo que ellos, digamos, hacen en su autogestión de recoger para poder cumplir con las necesidades que tienen. Cuando usted dice autogestión, ¿es el cobro de impuestos prediales? Sí, cobro de sus impuestos prediales, el cobro de sus impuestos, digamos, industria y comercio, lo que les queda. Entonces, muchas veces en la torta, en el comportamiento de estos impuestos, pues muchas veces no llegan a recaudar lo que requiere el municipio
para ser sostenible. Y tienen cartera grande. ¿Sí? Claro, entonces los municipios vienen, por ejemplo, en temas de predial, que es uno que impacta, porque digamos vehículos es del departamento. Entonces uno va viendo que ellos no han hecho una actualización catastral al tiempo. Entonces uno observa, por ejemplo, para que nos entiendan las personas que nos ven, que las personas que casi siempre viven en la plaza central del municipio son las que más pagan. ¿Por qué? Porque realmente la gestión predial sobre esos predios rurales pues no ha llegado a hacer actualizaciones y no se paga. Esto ha generado unos fenómenos en los que pues, se afectan los ingresos de los municipios, sin contar todavía que ellos no hacen, digamos, actualizaciones permanentes que los lleven a ver qué otras fuentes pueden tener. Entonces depende mucho de los giros de la nación para educación y salud, porque pues la mayoría de los municipios no tienen certificado su educación, y en salud las transferencias. Caso específico, por ejemplo, en Pueblo Rico. Pueblo Rico, si le quitáramos lo que le gira a la nación, pues no sería viable. ¿Por qué? Porque más del 70% de los recursos que ingresan a Pueblo Rico son recursos de orden nacional, por la población indígena que tienen, por la población afro que tienen, por las condiciones socioculturales que viven. Es un municipio que vive de esos giros. Y si esos giros, como ha venido sucediendo en este cuatrenio actual o en lo que llevamos de este gobierno nacional, se demoran, pues empiezan a generar traumatismos, que es lo que uno ve permanentemente. En el promedio, más o menos, ¿de cuánto tiempo se estima, de cuántos años se estima que es la desactualización del catastral de los municipios? Yo diría que es más de 20 años en caso de... ¿En serio? Sí, porque hay muchos municipios que no han hecho la actualización, o si la han hecho, no obedece a una realidad. Y la mayor parte del territorio rural, Claro. de todos los municipios. Y que como hay gente honesta, pues también hay gente que aprovecha estas circunstancias. Nosotros casualmente sacamos un fallo este año que tenía que ver con un problema que se dio en Marsella, del 2019, cuando este impuesto fue, digamos, mal manejado desde la tesorería, y esto llevó a que efectivamente pues esos cobros no fueran ajustados a la realidad. Y ese mal manejo de tesorería y de Hacienda en Marsella pues llevó a que nosotros recuperáramos parte de ese dinero, pero también a evidenciar un problema que no es solo de Marsella, sino de todo el territorio. Y es que al no tener una buena base catastral, al no tener una buena identificación de estos tributos, digamos, actualizados, pues llevan a que lo que hacen es correr periodo tras periodo lo mismo, y generan un ejercicio en el que lo que se podría recaudar, que realmente amerite y que obedezca a las necesidades económicas de las personas que lo tienen que pagar, no lo hacen. Entonces nuestros municipios se van marchitando. ¿Usted ha hecho alguna propuesta, después de conocer este diagnóstico, para solucionar ese problema Sí. de la actualización catastral? Nosotros, no solamente en ese, sino a todo nivel de impuestos, nosotros hicimos un gran estudio tributario por municipio, ¿Sí? y se lo socializamos a los alcaldes. Y les dijimos, alcaldes, empiecen con sus coadministradores, que son el consejo, a observar el fenómeno de muchos impuestos que unos ya no aportan mucho, y dos, porque tienen que empezar a acelerarlo. Acordémonos de que esos procesos de actualización se vencían en la época del proceso de paz, ¿no? Ellos tenían que haber hecho unos procesos catastrales. Algunos hicieron algo, pero no es lo que realmente se necesita como para sentarse en una mesa a discutir y decir si realmente van a crecer o no van a crecer, porque los municipios tienen que entrar en autorreflexiones también, ¿no? Hay municipios que tienen grandes vocaciones agrícolas, pero esas vocaciones agrícolas, como todos sabemos, salen, ¿no? Eso no es que se quede en el municipio. Entonces, si mucha producción sale, pero tampoco retorna esos ejercicios económicos a los municipios se van marchitando. Y al entender que la gobernación también su capacidad, digamos, su estructura tampoco da, pues necesitamos del gobierno nacional. Y eso es lo que se ha venido discutiendo en los grandes foros académicos en los que tú también has estado, sobre el fenómeno de la descentralización, que empiezan a decir, por cada unidad que yo le aporto al Estado, Sí. no me devuelven sino 3 o 4. Yo necesito que esa unidad que yo pago en mis impuestos, que Risaralda es muy juiciosa en eso, pues devuélvame por lo menos un 70 o un 60. Esa unidad no se ve por la cantidad de la carga burocrática del Estado a nivel central. Entonces, esos municipios, como muchos en Colombia, pues específicamente en Risaralda, se van marchitando. Parecería que fuera una ventaja que Risaralda tiene pocos municipios, es decir, de los municipios de sexta categoría, de 14, 9 o 10 son de sexta categoría. En términos generales son municipios pobres. Después de esta pausa, Contralor, ¿nos conviene a nosotros que haya municipios pobres? ¿A quién le conviene que haya municipios pobres? ¿Y qué se puede hacer para sacar de esa pobreza fiscal
a los municipios del departamento de Risaralda. Yo pienso que a nadie le conviene. Yo creo que realmente los municipios pobres no favorecen nada más que al centralismo. ¿Por qué? Porque son municipios que necesitan buenos proyectos. ¿Centralismo bogotano? Sí, Bogotá. Bogotá. No, el departamento es como un bypass. Tú sabes que el departamento no tiene territorio. Entonces, como no tiene territorio, no tiene sino unas rentas establecidas por la ley. Y eso es lo que recibe el departamento y eso es lo que el departamento, con una cantidad de ejercicios, tiene que hacer para que le llegue a atender una, digamos, sobreoferta de necesidades que no va a alcanzar. Más lo que gestione un gobernador. Más lo que gestione un gobernador. Pero si un gobernador tiene, digamos, problemas, digamos, como se ha presentado en este gobierno, de que puedan entenderse ni conectarse en el plan de desarrollo con el de ellos, y los tiempos son demorados, pues el recurso no llega, y los cuatrenios son muy cortos. Entonces, realmente, los planes de desarrollo, que es algo que es importante, las dimensiones, pues empiecen a verse focalizadas en esa inversión. Y eso fue algo que también se trató en la Asamblea, ver las inversiones de las dimensiones, si estaban impactando realmente las necesidades de los municipios, porque muchas veces usted puede gastar, pero no impacta. ¿Y qué se puede hacer para salir de ese estado de Yo cosas? pienso que lo primero es que ellos hagan su análisis, que se reinvente mucho municipio tiene que sentarse a mirar, y lo segundo, hacer planes de desarrollo viables, ¿no? Por ejemplo, los municipios nunca han tenido planes de desarrollo que digan, nos vamos a centrar muy fuerte en salir del ostracismo de las vías, que llevamos años viendo que siempre las vías, pues creo que ese es un problema que sobre deben todo tratar. las terciarias. Las sí. terciarias que son y las secundarias, pero nunca nos hemos sentado a hacer algo que en una época hizo la Federación de Cafeteros, que fue pensar el departamento a unos 10 o 20 o 30 años, que empiece a buscarle salidas a un problema que es el que ellos más, digamos, sienten. ¿Por qué? Porque a través de esas vías sacan sus productos. Como lo hicieron con la electrificación en los años 60, 70. Sí, que proyectaron, claro. pero es que a través de esas vías sacan su producto. Sí. Y es normal. Pero segundo tema, tienen que proyectarse sosteniblemente. Es decir, si lo que van a ellos a recaudar o cómo se van a comportar les permite subsistir. En Colombia el marco que tú conoces es la ley 617, que nos dice, nosotros no nos podemos gastar más de lo que recibimos. Y eso le ha pasado al Valle, por ejemplo, el Valle está en ley 550 porque sus ingresos superaban, están por debajo de sus gastos. Y el departamento tiene que ser muy juicioso en eso. ¿Por qué? Porque el departamento y sobre todo los municipios no pueden exceder su capacidad de gasto, porque entonces nos van a dejar una población con problemas, una población que va a tener que ser atendida por el departamento, por la nación, y pues para todo el mundo es una realidad que este país está pasando por una circunstancia que ya aborda miles de billones de pesos en déficit, y eso quiere indicar que si los impuestos no llegan, pues no va a haber con qué llegue, y los departamentos tienen que repensarse. Creo que esa es la forma en la que nosotros hemos tratado con ellos. A ellos se les ha entregado herramientas y los hemos invitado. Estos alcaldes actuales creo que están viendo un momento más difícil que el de la pandemia. Ajá. Porque están viviendo una realidad en la que hoy sí tienen que ser gerentes, hoy tienen que empezar a mirar que los recursos, los proyectos y una cantidad de elementos que tenían antes en gobiernos que fluían mucho más rápido hacia los territorios, hoy no los tienen, porque no los tienen. Y segundo, pues la gobernación es un poco, digamos, ajustada a lo que tiene y han venido focalizando un poco eso, ¿no? Allá quiero ir al tema de la gobernación. Los alcaldes tienen un problema muy grande para ejercer un liderazgo, así quieran hacerlo y así tengan, diga usted, facultades personales, porque son muy limitadas sus posibilidades desde la planeación, desde los presupuestos, o sea, sin plata no van a ningún Pereira. Es correcto. De acuerdo. Después de esta pausa, miremos si el desarrollo de los municipios, de estos municipios pobres del departamento de Risaralda, que son la mayoría, por lo menos el 70-80% de los municipios de Risaralda son muy pobres, están con muchas dificultades para ejercer desarrollo constructivo, ¿cierto? Y transformador de la sociedad. ¿Qué papel debe cumplir un gobernador y si este gobernador lo está haciendo? Porque parecería que este gobernador le apuesta más al desarrollo, a los programas de desarrollo, que al asistencialismo. Después de esta pausa.
Creo que sí, se focalizó en el informe en la Asamblea, se ve. Por ejemplo, el tema agrícola. El tema agrícola o agropecuario, que es la inversión a ese sector primario, se está viendo. Su ejecución fue del 98.5%. Entonces le está llegando a ellos. ¿En programas o en asistencialismo? A programas. Entonces está mejorándoles condiciones, está mejorándoles el tema de insumos, les está mejorando capacidad, digamos, de los programas de darles herramientas, para tecnificando un poco más ese ejercicio. ¿Qué tiene que ir de la mano? ¿Qué es lo que tiene retrasado? El programa de infraestructura, ¿no? La infraestructura tiene un problema estructural, sí, porque es una Secretaría de Infraestructura que necesita mejorar en términos generales su estructura para poderla atender. Y segundo, así no les guste a muchos, nosotros vamos a tener que hacer un enroque con el sector privado, para que el sector privado también ayude en obras por impuestos a desarrollar efectivamente esa conectividad que necesitan nuestros municipios. Porque tú que también andas en los municipios sabes que ellos no hablan de educación como un tema importante o como, digamos, la salud. Ellos lo que necesitan son vías para sacar su producto. Todo el tiempo. Y entonces al sacar el producto, y si yo tengo, entonces ahora sí pienso en educación y la salud la vamos mejorando. Entonces esa es una necesidad ¿Pero sentida. qué estamos haciendo en materia de infraestructura vial en las vías terciarias y secundarias? Pues van a comprar una maquinaria. La van a comprar. Ya está para crear un distrito nuevamente, ¿cierto? Sí, claro, pero ahí es donde viene la discusión con ellos y la autogestión, que es lo que está logrando esta administración. Y es que ya se está poniendo de acuerdo con los líderes, que ese era un error que había. Antes se contrataba a un X o Y para que les solucionara el problema de las vías. Esta vez se han puesto como de acuerdo y por eso hay, digamos, brotes normales en los cuales la gente ya está desesperada porque viven años de atraso, en pleno siglo XXI, y tienen años de atraso con esas vías. Y unos inviernos inclementes. Y va a seguir sucediendo porque tú que conoces mejor que yo este territorio, sabes que este es un territorio construido entre montañas. No es lo mismo hablar de las vías del Valle, no es lo mismo hablar de las vías del Tolima, hablar de Risaralda. Risaralda se desarrolla su crecimiento infraestructural entre montañas, porque eso fue lo que nos dejó la federación. Esos caminos vecinales hoy son las famosas vías terciarias, sí. A excepción de algunos que se han, digamos, desbordado, que han empezado a hacer vías por donde no se puede y generan un problema de congestión en los circuitos, digamos, rurales. Entonces, si yo tengo un condominio, entonces tiro por ahí una vía y hay veces genero problemas que terminan siendo problemas, digamos, de comunicación con las comunidades que en última se ven afectadas. Pero creo que ahí el mediano plazo es que las inversiones van a tener que hacerse. Esperemos que realmente el foco ahorita, que es más de reacción, ¿no? Que estamos reaccionando ante la naturaleza y estamos reaccionando también ante la naturaleza porque no respetamos la naturaleza. Los fenómenos que hemos venido viviendo también es mucho de la falta de cultura que tenemos que tener para el manejo del agua, para el manejo de los residuos, para los movimientos de tierra, y muchas veces unos pocos que actúan con un interés particular le hacen daño, digamos, a la comunidad. Entonces, si yo hago un depósito de agua al lado de una vía, que es la vía que sale a la vía de conexión del municipio, y no cuido eso, pues va a permitir que se genere una concentración de agua que termina generando una masa de tierra que daña la vía. Y eso es lo que uno ve. Casi todos los fenómenos, cuando usted mira o hacia arriba o hacia abajo, arriba hay una marranera o arriba hay un galpón o arriba. Entonces, esos fenómenos... La escorrentía. Esos fenómenos son de los alcaldes, que era lo que tú ya muy bien definías antes, que es imposible sin capacidad instalada que reaccione. Pero nosotros les dijimos, bueno, ahí está ese comparendo ambiental, que fue una, digamos, ponencia y en su momento ya es ley, y fue ley hace mucho tiempo por Juan Carlos Valencia, y uno encontraba que solo 2 municipios lo tienen adoptado dentro de su organización administrativa. El comparendo Entonces uno dice, ¿cómo quieren si no empiezan a hacer, digamos, correctivos para no terminar siendo, digamos, actores de un problema mayor? Es que el problema de la naturaleza está ahí. Usted construye vías entre montañas y después no controla nada, pues no vaya a pedir nada porque hoy salen camiones más grandes, salen vehículos con mayor, digamos, capacidad mecánica, entonces eso va generando problemas graves en las vías del departamento. De acuerdo. Bien, se nos agotó el tiempo. Aquí el productor me está haciendo señas y ya no podemos alargarnos un poco más, pero nos quedan pendientes unos temas de los municipios, Contralor. El tema de las regalías,
el tema de la deuda pública, que usted presentó un informe a la Asamblea del Departamento al respecto. Tengo también otros aspectos sobre el desarrollo municipal, porque si algo falta o algo adolece y se siente en los municipios es la falta de oficinas de planeación. ¿Cómo se está subsanando eso? Creo que usted también tiene información al respecto. Después de este programa vamos a grabar un segundo programa con el Contralor del Departamento, Griselda Giovanni Arias, para que nos cuente estos y otros aspectos importantes que quiero que nos ayude a entenderlos. Muchas gracias por la sintonía, por la confianza. Nos vemos en el próximo programa.